Listo. Entonces, estos son los temas. Finalidades del régimen simple, beneficios del régimen simple, que pues se nombraron algunos dentro del video. Requisitos para pertenecer al régimen simple. Los cuatro grupos de régimen simple, este régimen simple se divide en cuatro grupitos. Entonces, aquí vamos a ver cómo se dividen y de acuerdo a qué se dividen. ¿Listo? Tarifas de los grupos e impuestos del régimen simple. ¿Listo? Entonces, la finalidad del régimen simple, lo que también pues, se veía mucho en el video, que era reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. ¿Qué es una carga formal? ¿Qué es una carga sustancial? Entonces hablamos que las obligaciones sustanciales es como tal el hecho de pagar el impuesto, ¿sí? O sea, la obligación como tal, el impuesto es una obligación sustancial. La obligación formal se viene a hacer ya como el tema del formulario. Entonces, que digamos para el IVA voy a utilizar el formato 210 como tal el hecho de presentar ese formato, eso sería una obligación formal. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué hace? Que se faciliten todas esas cargas y se unifiquen a un solo formato y a una sola declaración en el año. ¿Listo? Entonces, no van a estar tampoco todos los impuestos. Ahorita hablamos sobre cuáles también vamos a tener ahí. Simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Claro, como vamos a utilizar solo un formato, vamos a utilizar una sola declaración, entonces eso va a ser muchísimo más fácil hacer la liquidación de todos estos impuestos, lo que decía en el video. Ya, si vamos, por ejemplo, la retención de ICA, que tenemos, que es de acuerdo a cada uno de los municipios, pues es muy cansón, digamos, el tema de tener que declarar en un lado, declarar en el otro, estar pendiente de la fecha de una ciudad o de la otra, de la periodicidad de una ciudad o de la otra. Recordemos que hay municipios en los que se pagan de forma mensual, hay municipios en los que pagamos de forma bimestral, ¿cierto? Entonces nos queda pues es más la carga operativa y todo. Entonces esto lo que hace es simplificar todo ese cumplimiento. Ellos recaudan todo en una sola bolsa y lo distribuyen pues a los municipios que tenga cada uno. Entonces eso facilita mucho también todo eso. E impulsar la formalidad, lo que decía el señor también en el video. Hay mucha informalidad, entonces esto lo que hace pues es darles facilidad también y pues que toda la gente trate como de aplicar a eso, que por los beneficios y todo eso, ¿listo? Entonces aquí están los principales beneficios. Entonces con una declaración anual se pagan hasta 6 impuestos. Entonces está el simple, el sustitutivo de renta, que era lo que decían en el video. O sea, por medio de este se paga la declaración de renta anual. Listo, impuesto nacional al consumo, ganancia ocasional, industria y comercios, avisos y tableros y sobretasas bomberil. Con una sola declaración se anticipa el pago de hasta 6 impuestos, o sea, no solo al final del año, sino también se pueden pagar de esta misma manera los anticipos. O sea, entonces está el simple, lo mismo, el de renta, impuesto nacional al consumo, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bombril e IVA. ¿Listo? Se pueden descontar los pagos realizados por el empleador o pensiones, el 5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos. Entonces, ese también es un beneficio bien importante para tenerlo en cuenta. No estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarla, que era lo que hablábamos un poco en la clase pasada. Entonces, excepciones, pagos laborales y de IVA. Oh, por favor, me ayudan cerrando los micrófonos. Listo. Simplificación en la inscripción del RUT en la DIAN y la DIAN nos está facilitando absolutamente todo precisamente para no tener problemas con todos estos documentos y toda esta información. La DIAN está subiendo unas cartillas muy sencillas en donde podemos utilizar y en donde nos dicen el paso a paso para la inscripción del RUT y para la inscripción al régimen simple. Entonces también hay que tener mucho en cuenta eso. Están simplificando mucho todo eso y ahorita en la cartillita, la vemos en un momentico, está muy bien explicadito
clarito, muy desmenuzadito, muy chévere. El pago se realiza por medio de anticipos bimestrales que se presentarán a través de las redes eléctricas de pago. Entonces, lo que vamos a pagar durante el año son anticipos. ¿Listo? Bimestrales. Y al final del año, se hace la declaración y se descuentan esos anticipos que ya hemos pagado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan fácil eso? Porque, digamos, al tú pagar anticipos, de forma bimestral, no existe el problema de que tú presentas, por ejemplo, la declaración de IVA bimestral y resulta que se te quedó una factura por fuera y te toca hacer la corrección y ya te toca pagar sanción por corrección, ¿sí? Entonces, esto facilita que eso quede como un anticipo y al final, entonces se puede, pues, digamos, solucionar absolutamente todos esos imprevistos. ¿Listo? Para los municipios y distritos que tienen los siguientes beneficios. Se fomentará la formalidad de los sectores productivos del municipio. Se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos importantes de ICA. Como es más fácil y yo por medio de una sola hago el pago para muchos municipios, entonces también pues yo voy a aplicar pues las retenciones y todo pues más, de una forma más organizada y pues para mí va a ser disminuir una carga operativa impresionante, ¿sí? Se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen los costos de transacción asociados a cada hecho. Como se hace un solo pago, entonces es más rápido y más económico. Recibirán información oportuna del pago de ICA en todo el país, lo que les permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización. Grupo número 1, no responsable de IVA. Entonces, acá están los que no son responsables de IVA. Quienes realicen únicamente actividades de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías serán no responsables de IVA. O sea, eso quiere decir, las tienditas que manejen muy poquitos ingresos, entonces pues no van a cobrar ese IVA. Por ejemplo, las peluquerías, pues que realmente en ninguna peluquería se va a cobrar un IVA y no necesariamente volviéndose régimen simple van a tener que cobrar ese IVA, ¿sí? Entonces, por eso, pues obviamente va a ser más llamativo para esos negocios pequeñitos para formalizarse y hacer parte del régimen simple. Los contribuyentes del simple podrán facturar electrónicamente de forma gratuita, para lo cual tienen 2 meses desde el momento en que optan por el régimen simple. Requisitos para pertenecer al régimen simple. Entonces, esto es muy importante. ¿Quiénes sí pueden acceder al régimen simple? Ser persona natural o jurídica. No necesariamente para participar en el régimen simple tienen que ser persona jurídica o viceversa, ¿listo? Cualquier persona natural o persona jurídica pueden hacerlo. Que se desarrolle la actividad bajo una estructura empresarial. Entonces, que sea algo pues organizado, que lleve como su contabilidad o por lo menos sus libros fiscales y eso. Con ingresos brutos del año anterior a los 80,000 VTs. Entonces, ¿cuánto sería 80,000 VTs? La VT está en 35,000. Estamos hablando de 2.900 millones más o menos. 36.308. No, 2.900 millones, profe. Eso, 2.900 millones, 80,000 VTs. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues obviamente siempre en VTs. Se cumplan con las obligaciones tributarias de carácter nacional o local. Entonces, bueno, pues está así. Si tú tienes las obligaciones tributarias, pues obviamente acá lo que te va a hacer es solucionar eso. Quienes no pertenecen, no pueden acceder al régimen simple. Esto es importante. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, si
sin residencia en el país. Entonces, las empresas extranjeras y personas extranjeras no podrían ingresar al régimen simple. Esto sería únicamente para las empresas nacionales. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, participantes, fideicomisos o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. De ejemplo, cuando son filiales, tampoco podrían ingresar a este régimen simple. Filiales es que es como una hijita de una empresa más grande, tampoco. ¿Listo? Y pues finalmente, pues ya estas empresas que ya son accionistas, que ya que de pronto vendan acciones o algo, pues ya también superarían estos ingresos de los 80.000 VTs. Entonces, pues digamos que en general, pues tampoco ingresaría. Las sociedades que sean entidades financieras, ninguna entidad financiera podría ingresar al régimen simple y pues obviamente las entidades financieras también aumentan, o sea, tienen ingresos muy superiores a los 80.000 VTs, entonces pues tampoco. Estos son los grupos del régimen simple. Entonces el grupo 1 corresponde a las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, que serían las que no están obligados a cobrar IVA. ¿Listo? En el grupo 2, las actividades comerciales al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria y microindustria, actividades de telecomunicaciones. Entonces, ¿sí? O sea, aquí entran todas las actividades económicas sin ninguna restricción, pero entonces pues se catalogan de una forma distinta. En el grupo 3, servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesionales liberales. ¿Listo? Y en el grupo 4 estarían las actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. ¿Listo? Porque acá también, digamos que dentro de este régimen simple estaría también el tema del pago del impoconsumo. Entonces, facilitaría todo para todas estas empresas más bien pequeñitas que hasta ahora están surgiendo, sería perfecto este régimen simple, ¿sí? Porque les facilita el tema de pago, las fechas, el volumen de la información, porque digamos que sería solo para fin de año. Entonces, esto le facilita mucho como a estos pequeños empresarios que hasta ahora están iniciando sus labores. ¿Listo? Entonces, todos los grupos manejan unas tarifas diferentes, ¿sí? Entonces, digamos, en el grupo 1, de acuerdo a los ingresos brutos anuales, entonces si está entre 0 VTs y 6.000 VTs, la tarifa consolidada es del 2%. Si va de 6.000 VTs a 15.000 VTs, ahí va aumentando, sería del 2.8%. Si es de 15.000 VTs y 30.000 VTs, sería de 8.1%. Y de 30.000 VTs a 80.000 VTs sería del 11.16%. ¿Listo? Entonces acá entrarían, digamos, recordemos que son las peluquerías, los mini mercados, todas las pequeñitas entrarían y estos serían los porcentajes. ¿Listo? Si se pertenece al grupo 2, entonces de 0 a 6.000 VTs, digamos que los rangos entre VTs no varían. Entonces, de 0 a 6.000, la tarifa sería de 1.8%. De 6.000 OVTs a 15.000 OVTs, la tarifa sería del 2.2%. De 15.000 OVTs a 30.000 OVTs sería del 3.9% y de 30.000 OVTs a 80.000 OVTs sería del 5.4%. Recuerden que tienen que tener ingresos inferiores a 80.000 VTs, por eso ese
pues es el tope para estos porcentajes. ¿Listo? Para el grupo 3. Entonces, en el grupo 2, recordemos que pues están como los albañiles, los talleres, mecánicos, de electrodomésticos, sí, como todo ese sector. En el grupo 3, entonces, los mismos topes de ingresos de 0 a 6.000 VTs serían 5.9%. De 6.000 VTs a 15.000 VTs serían 7.3%. De 15.000 VTs a 30.000 VTs sería un 12% y de 30.000 VTs a 80.000 VTs sería el 14.5%. Todos manejan tarifas distintas. Entonces, en el grupo 2, recordemos que son más las profesiones, los profesionales, ¿listo? En distintas materias. En el grupo 4, entonces, lo mismo, de 0 a 6.000 VTs serían 3.4%. De 6.000 VTs a 15.000 VTs sería 3.8%. De 15.000 VTs a 30.000 VTs sería 5.5% y de 30.000 VTs a 80.000 VTs sería 7%. Entonces, esto en pesos, ¿cuánto sería? Hagamos como el valor en pesos, pues para darnos como más la idea. Decimos que 6.000 VTs, la VT está a 35.000, yo lo tengo, 35.607. Entonces, si hablamos a 6.000 VTs, serían 213 millones. 213.642.000 pesos. Este sería el tope de 6.000 VTs. ¿Listo? De acuerdo al grupo. Pues ya van los porcentajes. Si hablamos de 15.000 VTs, entonces hablaríamos de 534.105.000. Entonces sería acá. ¿Listo? Estos 15.000 VTs. Los 30.000 VTs. Los 30.000 VT serían hasta los 1.068.210.000 pesos. Serían estos 30.000. Y los 80.000, que serían los 2.848.560. Si recibimos más de esos 2.848.560.000, ya no podríamos ingresar al régimen simple de tributación, ya no podríamos entrar a ninguno de estos grupos y pues ya las declaraciones y todo se llevarían de la forma normalita. ¿Listo? Entonces, estos son los impuestos del régimen simple. El régimen simple de tributación comprende y cobija varios impuestos, pues el objetivo es agrupar y simplificar la recaudación de distintos tributos. El artículo 907 del Estatuto Tributario señala los impuestos que comprende el simple. Entonces, esto ya lo encontramos en el Estatuto Tributario y sería muy bueno pues ir directamente a la fuente de información y leer este artículo. ¿Listo? A ver, pues también qué más información. Igual la DIAN está colocando cartillas muy chéveres, videos también muy interesantes. Aparte, digamos que de ese, hay varios videos en donde explican pues cada uno de los puntos y lo que se hace. Entonces, dentro de estos están el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo cuando desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas. Impuesto de industria, comercio consolidado de conformidad con las tarifas determinadas por los consejos municipales y distritales según las leyes vigentes. Entonces, importante eso. O sea, podemos tener muchas ciudades dentro de uno solo y eso facilita muchísimo, pero muchísimo el pago porque pues es que como todas las tarifas, todo es tan diferente, entonces esto me parece maravilloso. La ley 2010 del 2019 eliminó el IVA del régimen de tributación simple.
Entonces ya sabemos que el IVA pues es de acuerdo también al grupo que pertenece, que en este caso sería únicamente al grupo 1, serían los que no pagarían IVA. ¿Listo? Listo, tenemos preguntas. Dime, Iván. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. pues ahí me resultó una duda con los comentarios de los compañeros del chat. Ajá. Pues tú sacaste el totalizado con la VT de este año, que sí equivale a los 35.607 pesos, ¿cierto? Pero debe No, ser la de la... VT utilizada fue del 2020. ¿Por 35.607? Sí, Porque sí, porque tengo entendido que ese valor es el de este año, ¿no? La del año pasado es 35.308, profe. 35.607. Está bien, profe. El de este año es de 36.000 y algo. Está bien. Y como es el año inmediatamente anterior, el de ahora es O sea que estoy 36.308. desactualizado el valor de la VT. Sí, señor, está desactualizado. A 2021 es Ya, 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 36.308, ya, ya. a 2020 35.607. ¿Y No, como la Ah, norma entonces, establece? Que es el año anterior. aquí dice con ingresos brutos del año anterior de hasta Así es. 80.000 VT. hasta 80.000 VTs. Y la VT es de no, la del año El pasado, año pasado, 35.607. sí, tenemos que tomar siempre la VT del año pasado, ¿sí? Como Ok, profe. cuando Ah, sí, vamos sí, a sí, hablar sí. de impuestos, cuando Treinta y cinco mil nosotros, seiscientos siete, sí, ya sí, me toca, nosotros cuando tengo que hablamos revisar este año. Cuando nosotros hablamos de impuestos, tanto para la presentación como para ingresar a todo, o sea, estos, estos beneficios, etcétera, siempre hablamos de la VT del año inmediatamente anterior, porque hablamos de ingresos de todo el año. Como hasta ahora vamos transcurriendo el año, pues todavía no podemos sacar un total de todos los ingresos brutos. Entonces, Sí, por claro, eso profe, siempre claro. hablamos del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, todos estos valores que digamos que se calcularon eran con la VT de 2020. ¿Listo? Que sería la que tendríamos que calcular para poder ingresar pues a este régimen. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Jesús, Melo, ¿tienes una preguntita? Buenas noches. Bueno, Se establecía que la ley 2010 del 2019 quitó algunos de los requisitos que se habían establecido en el régimen, en el estatuto tributario que fue adoptado por la ley 1819 del 2016, pero también quitó el impuesto de avisos y tableros y sobre la tasa bomberil o esos se mantienen. no, eso sí se mantiene. O sea, el tema fue como más como el tema del IVA, ¿sí? O sea, que no era para absolutamente todos los que podían ingresar a esto, sino únicamente para uno de los grupos. Listo, profe, aclarada la duda. Listo, perfecto. Eduardo Zuleta, ¿tienes Buenas, pregunta? profe. Una preguntita. Ujú. Por decir, usted nos habló de unos anticipos bimestrales que se dan en ese régimen simple. Sí. ¿Usted me puede explicar esa parte? Sí. Usualmente las declaraciones se presentan de forma bimestral, en su mayoría. Digamos que la DIAN y todos estos municipios no pueden dejar de presentar, de recibir esos recaudos que se forman, que se recibían de forma bimestral, ¿verdad? Entonces ellos que diseñan una forma de pagar anticipos. Entonces, estos anticipos lo que permiten es lo que te digo, tú no cometas, digamos, tantos errores, porque lo que, digamos, con la declaración de IVA, si a ti se te quedaba un IVA por fuera, si necesitabas una corrección, si pasaba algo, la DIAN que pasaba, que te toca obligatoriamente hacer una corrección. Y esta corrección genera sanción, ¿sí? Cualquier tipo de corrección genera una sanción mínima que sería el 10% del impuesto. Entonces, esto facilita que yo pague mejor anticipos y al final pues ya haga una sola declaración real con toda la información del año. Pero también le facilita a la DIAN y a los municipios pues que sigan recaudando dinero pues de forma bimestral.
¿Listo? Entonces, esto es para facilitarle tanto a quien recauda como al que tiene que pagar. Ah, listo, listo, pero me queda otra duda. Por decir, los anticipos pueden ser autónomos o imagino que tienen algunos parámetros y en qué, por decir, en qué documento se presentaría. Todo se aplicaría sobre el mismo formato de régimen simple, ¿sí? Por eso digamos que aquí hablamos que dentro de los anticipos también estaban como los mismos impuestos, que estaba el de renta, el de impuestos nacional al consumo, el de industria y comercio, el de avisos y tableros y el de sobretasa bomberil e IVA. ¿Listo? Estos ingresarían dentro de los anticipos, entonces sería sobre el mismo formato. El tema de los anticipos, pues digamos que en ninguna parte vi como porcentajes o algo. O yo sacaría por medio de mi sistema el anticipo que voy a presentar. Sí, pues yo creo que esos anticipos, pues en mi opinión, digamos, para no tener después problema con el flujo de efectivo y de pronto que después pues se volate de pronto el dinero y como pues por orden de uno, pues pagar de forma bimestral, pero entonces pues se facilitaría lo que yo te digo, que si encuentro algún error durante el proceso, pues yo sé que al final del año pues puedo hacer ya mi corrección completa y no tendría el inconveniente de las sanciones. Sin embargo, pues voy a buscar directamente esa preguntita, la voy a anotar y pues la traemos para la otra clase, pues de pronto más, Más porque detallado. sí, en ninguna parte realmente encontré como esa información de que sea por porcentaje. Ok, ok, perfecto, profe. Listo. Gracias. Bueno, a ti. Edna. Profe, buenas noches. Tengo una pregunta. Yo entendí que no se hacen retenciones, no se aplican retenciones. No, ellos tienen el beneficio, como nosotros hablamos, digamos, de un porcentaje al final, ¿cierto? Entonces, sí, una tarifa para el pago de impuesto. Entonces, aquí hablamos de que no se aplican retenciones, ¿en dónde está ese pedacito? Creo que más al principio, de que no se aplican retenciones ni tampoco le aplican retenciones. ¿Dónde fue? Profe, sin importar el régimen, o sea, ese régimen nos quita de ese régimen común o otro, ese tipo de cosas, es que eso es lo que no me queda claro. Exactamente. Sí, ¿Sí? cuando tú ya perteneces al régimen simple, digamos eso, Dejo de ser común. exactamente, Ah, ok. dejas de ser simplificado y te conviertes en un solo régimen que se llama régimen simple. Ah, Entonces, ok, gracias, profe. a él tú no le aplicas retenciones, ni él tampoco está obligado a aplicar retenciones. Ok, gracias, profe. Sino que al final, entonces, sobre los ingresos se aplican, son estos porcentajes que sería la tarifa al pago, como, sí, simplificar la forma de liquidar y todo. Entonces, esto pues obviamente simplifica mucho para la información y todo. ¿Listo? Profe, otra pregunta, qué pena. Pero entonces, digamos, en los que están obligados a declarar IVA, ¿tienen que seguir haciendo las declaraciones según la periodicidad que tengan? Exactamente. Pero entonces en el régimen simple lo que pueden presentar es el anticipo por medio de ese mismo formulario y luego pues ya presentan el IVA del año completito. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Gracias, profe. Listo. Entonces sí, digamos que ya para la declaración de IVA al final del año y el acumulado del año, sí no se podría presentar dentro del mismo formulario de régimen simple, sino toca pues obviamente presentar el del IVA por aparte. ¿Listo? Profe, buenas noches. Qué pena es que no puedo alzar la manito. Una pregunta. Bueno, Es decir, que si las empresas superan las 80.000 VT, no puede acceder a este régimen. no, Ah, ok. y se manejan los regímenes totalmente normales, que es el común, gran contribuyente, todo, etcétera, y se sigue manejando con las fechas establecidas antes, con los formularios, con absolutamente esos, todo normalito, normalito.
Ok, gracias. ¿Listo? Laura Duque, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches, disculpe la demora. Sí. Profe, una pregunta, digamos, es que tengo una pregunta más como personal, ¿sí? Ujú, Mi hermano tiene una empresa, una SAS, y él ahorita es régimen común. Y digamos, la empresa de él el año pasado superó ingresos de más de 500 millones de pesos. ujú. Él podría inscribirse al régimen simple de tributación Claro que sí. y él maneja contabilidad y ha declarado respectivamente sus impuestos. Sí, de hecho, y aprovecho de una vez para mostrarles. En el aula subí esta información que es directamente de la DIAN. ¿Sí ven? Si están viendo mi pantalla, que dice apréndelo en DIAN 1 por 3. Sí, señora. Listo. Entonces acá está, pues hay como una breve reseña de qué es el régimen simple de tributación, quienes pueden inscribirse al régimen simple de tributación y cómo puede inscribirse al régimen simple de tributación. Entonces, todo se puede hacer directamente por la página. Aquí está el link, está el paso a paso, está muy descriptivo. Tienes plazo hasta el 31 de julio. Ah, bueno, tenías plazo hasta el 31 de julio del 2020, pero pues imagino que ahorita pueden abrir pues nuevamente plazos. Digamos que tocaría revisar ese tema. ¿Listo? Puedes hacerlo de manera fácil, directamente por la página. Entonces acá está, cosa por cosa que tienen que hacer, cosa por cosita. ¿Listo? Y en la DIAN realmente están facilitando mucho, 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 mucho todo para que lo hagamos directamente por la página y no tener ningún inconveniente, pues sí, de desplazamiento ni nada de eso. Está también para la inscripción del RUT, también hay un pequeño formato, sí, una pequeña cartillita de cómo se inscribe uno directamente al RUT, directamente por la página. Hay cartillita para el tema de la firma electrónica. Realmente la DIAN ha facilitado muchísimo, muchísimo cualquier tipo de presentación, los formularios, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, si él podría aplicar, toca ver son los nuevos plazos para el 2021. ¿Listo? Porque como siempre hablamos del año inmediatamente anterior, pues entonces esos plazos pues también van cambiando. ¿Listo? Mauricio Ramos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, en realidad son tres preguntitas que tengo aquí apuntaditas. No, de pronto no entiendo bien el sistema o pues, no estoy muy relacionado. Cuando su merced dice anticipos, ¿a qué hacemos referencia? O sea, de pronto de los transcurso del año, lo que yo llevo cobrando, por ejemplo, de IVA o lo que yo debo de pagar de impuestos, voy abonando poco a poco para a final de año no tener que pagar todo de un solo tajo, digámoslo así. Exactamente, lo que te decía, yo me empiezo a pagar anticipos, que es como la partecita lo que llevo hasta el momento. Entonces, lo puedo manejar todo dentro de un solo formulario. Entonces, pago ahí de una vez industria y comercio, avisos y tablero, eh, impuesto al consumo, la renta, el IVA, todo eso lo puedo manejar. Entonces, yo cojo y uno todos esos impuestos y pago anticipado de forma bimestral. ¿Listo? Y al final del año, si hago una declaración que sería ya la definitiva y sería la formal, o sea, ya, pero ya Ok, durante todo el año, con el acumulado del año, y ahí descuento todos mis anticipos y pago únicamente el excedente. perfecto. Profe, ¿pero esto es obligatorio o es opcional? El Eh, anticipo. no, los anticipos son obligatorios. Son Pues porque obligatorios. lo que les digo, esto es facilitando tanto al contribuyente como a la DIAN también para que no deje de percibir esos ingresos y además como aquí hay impuestos municipales, por ejemplo, industria y comercio es municipal, avisos y tablero es municipal, pues esto afecta directamente a los municipios y los ingresos que reciben de forma bimestral.
Entonces no se Profe, puede tampoco descuidar eso a los municipios de ninguna manera. bueno, profe, y qué pena, de pronto esa preguntita es salida un poquito de contexto, pero ¿qué me impulsa a mí? O sea, si soy un peluquero, si tengo una tiendita, si trabajo como albañil, ¿qué me impulsa a mí a inscribirme a este régimen? Pues digamos que las facilidades y hay un tipo de beneficios adicionales. Entonces, yo aquí tengo también otra página que habla sobre algunos beneficios adicionales que pues es importante también tenerlos en cuenta. Entonces, les muestro. Sí, porque en realidad, por ejemplo, un peluquero, uno la tienda, alguien que pues nunca ha pagado impuesto y no la cobra nada, pues al inscribirse, pues prácticamente se está echando la soga al cuello, porque pues, va a tener que empezar a pagar de una u otra forma todo esto, y pues no creo, pues no, la verdad no conozco bien la ley, pero te digo, estoy hablando sin conocer bien, pues que el beneficio sea superior a lo que de pronto me toque pagar a mí, porque entonces no tendría chiste, yo le voy a dar un beneficio, para que usted me pague 100 pesos, pero le voy a dar beneficio de 120, pues no está mal, estaría haciendo nada el gobierno. Pero digamos que como tú, así sea persona natural, tú tienes unas obligaciones de presentar tu declaración de renta y todo. Dentro de este régimen simple también está la declaración de renta. ¿Sí me Okay. entiendes? Entonces, son obligaciones que tú no vas a, o sea, que nunca tienes, eh, o sea, tú no tienes la potestad de decir, si tú no las pagas, pues eso que te volvería un evasor de impuestos, ¿sí? Pero Entonces, sí, pero todo eso obligatoriamente las aplicaría para tienes. el formal. Dime. Aplicaría para el formal. No, porque tú como persona natural, de manera informal, si tú superas también ciertos topes de ingresos, pues también tienes que generar tu declaración de renta. Entonces, esas personas que presentan, por ejemplo, la declaración de renta, pues entrarían a este punto. Adicionalmente, el tema de pasar de régimen simple a un régimen, de una persona natural, perdón, a una persona jurídica, pues también son los beneficios, digamos, con temas de proveedores, de licitaciones, ¿sí me entiendes? O sea, hay un Sí. conjunto de cosas también que beneficia mucho y que lo que pronto decían en el video es como el tema de crecimiento. Si tú ves a futuro y tú quieres crecer y quieres en un futuro, por ejemplo, licitar o cosas así, pues de alguna manera tienes que volverte formal para que eso te respalde de alguna manera. ¿Listo? Sí, obviamente hay personas que de pronto no, pues quieren tener su tiendita para toda la vida y pues no intentan crecer. Pero entonces eso es como más para abrirle las puertas para que las pequeñas empresas también crezcan y facilitarles también la forma de presentar impuestos, porque digamos que cuando tú abres una empresa también eh, son muchas responsabilidades al tema de impuestos y se vuelve muy difícil y para las personas que no tienen tanto conocimiento en impuestos, pues se vuelve supremamente complicado y entonces hay que tener un buen contador y a veces sí, digamos que nosotros como contadores también tenemos que mejorar mucho en estos procesos tributarios. Profe, Y gracias. aquí hablamos de otros beneficios. Entonces, esta es la página de la Cámara de Comercio. También explica sobre el régimen simple de tributación. O sea, esto hay información en todas partes, realmente. Entonces, aquí también están los pasitos. Y aquí hay unos beneficios que me parecen importantes que no, hay algunos que no está mostrando la DEA. Profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Profe, qué pena. Pues hablando del tema del compañero, quiero hacer un anexo ahí a la información que estaba diciendo mi compañero Mauricio. Fue alguna información que estuve investigando sobre pues este tema, que dentro de las obligaciones está presentar anticipadamente según el calendario, ¿cierto? E independiente también se debe presentar aunque esté en cero o aunque haya un valor por pagar, que muchas veces los empresarios le temen a eso, como que no, pero yo por qué voy a declarar o por qué le voy a decir al Estado lo que tengo. Pero declarar no significa pagar, obviamente hay ciertas condiciones
para poder llevar a cabo una declaración y muchos le huyen a este tema. Otro tema importante que estuve investigando es que dentro de las obligaciones del RST está estar al día con el tema de impuestos y seguridad social, ¿cierto? Que muchas veces con el tema laboral los empresarios también son algo descuidados con este tema y dicen, ay, no, lo pago después o hay un tiempo de mora y dentro de este régimen es prioridad, pues como este tema. Sí, Sí. sí, muchísimas gracias por tu apreciación. Y de acuerdo a eso que tú mencionabas precisamente sobre el pago de seguridad social a los trabajadores y eso, aquí hay un beneficio que pues genera eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver los beneficios y ahorita seguimos así como con las dudas que tengamos, ¿les parece? Entonces aquí está, hay otros beneficios. Entonces, las tarifas del RST están entre el 1.8 y el 14.5% y su aplicación dependerá de los ingresos brutos y la actividad empresarial desarrollada, es decir, son muy inferiores a los del impuesto sobre la renta. Entonces, esto también pues disminuye y si tú estás obligado a pagar el impuesto sobre la renta anual, pues se van a manejar unas tarifas diferentes y más bajitas. Impulsa la formalización laboral. Entonces, esto es importante. Los pagos que el empresario realice por concepto de aportes de pensiones a sus trabajadores se descuentan del impuesto o anticipo a pagar del RST. Este descuento no afecta a los recursos municipales y distritales. Entonces, aquí también hay un beneficio de acuerdo a los aportes a pensiones, ¿listo? Que se hace a los empleados. El 0.5% de los pagos recibidos por el empresario a través de tarjetas, débitos y créditos u otros mecanismos de pagos electrónicos se descuentan del impuesto a pagar del RST. Este descuento no afecta a los recursos de municipios y municipales y distritales. Entonces, si el empresario fomenta mucho el pago con tarjetas de débito o crédito, que realmente en estos momentos se ha aumentado un montón, entonces pues esto sería también buenísimo, ¿no? Un 0.5% que tú puedas descontarte más. Eso es excelente. Y las pequeñas tiendas ya también están optando por tener pago con tarjetas, débitos y créditos, porque realmente con este tema de la pandemia uno no tiene mucho tiempo de salir, permanece encerrado en la casa, ya no va, ya no retira, ya solo tiene la tarjeta. A mí me ha pasado que yo a veces no tengo ni 1.000 pesos en efectivo, me gasto todo y lo único que tengo es la tarjeta. Entonces, pues a mí me facilita mucho que me reciban, por ejemplo, las tarjetas. Entonces, esto es un beneficio también muy chévere. Con una sola declaración anual se cumple con el deber formal de declarar varios impuestos. Este contribuyente con la simplificación de trámites para el empresario y disminuye costos transaccionales. Entonces, los que hablábamos y teníamos pues presentes en todo. Es que, ay, discúlpeme, profe, que es que acá no sé cómo alzar la manito, qué pena. Profesora, es que encontré acá en la fuente de Bancolombia algo que me pareció súper interesante y que debemos tener en cuenta. Lo voy a leer. Los contribuyentes que pertenecen al régimen simple se encuentran exonerados de hacer aportes para fiscales y a salud, ya como lo dijo pues anteriormente, dependiendo del cumplimiento de los requisitos impuestos en el artículo 114.1 del Estatuto Tributario. A los empleadores, personas naturales que contraten menos de 2 trabajadores, este beneficio no les aplicará. Súper Sí, importante. Pues, importantísimo. Ajá, y mira, aquí más adelante también estaba. Por eso me pareció tan importante estos beneficios que trae la Cámara de Comercio, porque hay muchos que realmente no se están viendo ni siquiera por el lado de la DIAN. Por ejemplo, entonces, sigamos con ese y más adelante si llegamos a ese que tú acabaste de leer precisamente. Entonces, mejora el flujo de caja, pues los contribuyentes no están sujetos a retención en la fuente ni están obligados a participar a títulos de impuesto sobre renta, salvo la índole laboral o las de IVA.
Entonces es importante. ¿Por qué me mejora el flujo de caja? Porque a mí, como las empresas no me van a hacer retención, pues yo voy a recibir la plática completa de mi pago, de mi venta, y pues eso me mejora a mí siempre mi flujo de caja. Entonces esto es importantísimo porque cada vez que a ti te retienen, pues es una plata ahí que uno deja de percibir. Entonces esto mejora todo esto. No genera cargas administrativas adicionales relacionadas al sistema de retención en la fuente. Quienes opten por régimen simple podrán inscribirse en el RUT y obtener su mecanismo de firma electrónica desde cualquier lugar de forma gratuita. Entonces, lo que les digo, con esto también simplifican mucho el tema de la firma electrónica, que antes realmente era complicadísimo. Se declara y se paga por medios electrónicos. Entonces, pues eso es muy fácil. O sea, pues facilita todo porque no hay que salir al banco, no hay que hacer filas, absolutamente nada, sino todo directamente por la página y listo. Aquí está el que nos decía nuestra compañerita. El contribuyente que opte por el régimen simple está exonerado de pagos de parafiscales, ICBF, SENA y aportes a salud en los términos del artículo 114.1 del Estatuto Tributario. Entonces, este es un beneficio buenísimo porque realmente esto aumenta mucho en la nómina, ¿no? Por cada una de las personas que nosotros dejemos de pagar esto, y cuando estamos iniciando un emprendimiento, realmente es una disminución muy, pero muy buena, excelente, me parece a mí. Discúlpeme, pero ahí me genera una duda, porque Sí, dice aquí SBF, SENA y aportes a salud. O sea, ¿qué harían exonerados de pagarle la salud al empleado o qué? La partecita que es del empleador, ¿sí? O sea, la partecita que es del empleado se sigue pagando, pero la partecita que paga el empleador, esa sería la exoneración como tal. Ok, listo, gracias. Sí, porque aquí digamos que como hablamos de empresa, hablo como empleador. La partecita que paga el empleado se sigue pagando normal. ¿Listo? Sería menos 8.5, porque recordemos que a salud se aporta el 12.5, el 8.5 el empleador y el 4% del empleado. Exactamente. Entonces, ese 4% del empleado, pues obviamente se sigue cotizando. Lo sigue pagando, se le sigue descontando y se sigue pagando, pero el 8.5 del empleador como tal, ese sería el exonerado y los porcentajes de ICBF y SENA. Y además que yo, adicional de lo que pago de pensión, también puedo hacer una disminución. Entonces, para mí, el tema de nómina es excelente. Profe, independientemente del número de empleados que tenga. Sí, lo importante son los topes de ingresos. O sea, digamos que la regla general es el tope máximo de ingresos. ¿Listo? Profe, pero haciendo acá un análisis, ese aporte a salud no se podría, obviamente no se deduce de renta, pero sería gravísimo también, pues porque es un porcentaje significativo, digo yo. No, porque ese porcentaje lo paga el empleado, lo descuentan al empleado, el de salud, 4%. El 4%, si lo que tú no pagas es el 8.5%. ¿Pero grave en qué sentido? Porque tú dices que al final del pago el impuesto a pagar en la declaración de renta te va a aumentar, ¿sí? ¿Es lo que tú me quieres decir? Algo así, sí, es como la idea que tengo. Sí, deja de ser deducible. Sí, deja de ser deducible. Pero pues entonces te está dando otros tipos de beneficio, ¿sí me entiendes? Que por ejemplo el 0.5% con tarjetas, sí te lo está, y pues te está generando un flujo de caja mejor, pues mes a mes. Entonces, Perdón, profe, pero ahí estarían afectando el ingreso de dineros para la salud, ¿no, profe? hablemos de a uno solito, porque... Espera, profe. Ahí estaría afectando los ingresos de dineros para la salud, ¿no? Al no declarar ese 8.5 de la salud, ¿cierto, profe? Sí, pero digamos que eso ya iría dentro, pues me imagino que dentro del pago total, entonces pues dispondrían, o sea, si dan este beneficio, pues tienen que aportar de ese porcentaje que hacen de retención que se paga, pues me imagino que tienen que abonar algo para lo del tema de salud.
digamos. Lo distribuyen. Ok, profe, ya entendí, gracias. Sí, claro, Pero como digamos que lo que genera es eso, que yo pague en los diferentes sitios de forma más fácil, ¿sí? Entonces, pues sí, la idea es tampoco que se vea afectado ninguno de las entidades, por eso también dejan el tema de los anticipos para que no afecten tampoco el recaudo ni nada. Profe, un espacio, por favor. Precisamente el gobierno nacional lo que busca es esto, es preferible descontarle el 12.5%, pero que el empleador asegure, o mejor dicho, formalice su establecimiento a que el 100% pues esté en la informalidad, porque por ejemplo, mire usted, si tomamos en el régimen simplificado con un salario mínimo como base de cotización, se descuenta el parafiscales que son el 4%, ICBF, SENA, y el aporte a salud, que es el 8.5%, nos daría por un lado 77.000 pesos y por el otro lado 36.000, para un total de 113.000 pesos, que por cada trabajador con un salario mínimo me ahorro, solo por este concepto me ahorro 113.000 pesos. Es decir, que en los 10 trabajadores, por 8 trabajadores tendría la capacidad económica de contratar un empleado, pues es significativo. Sí, Precisamente el Estado lo que busca es eso, formalizar, ¿no? Porque entre estos beneficios que citamos aquí hay muchos más. Primero, porque recordemos que el mandato constitucional, compañeros de Colombia, en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución, es claro que los colombianos debemos contribuir a financiar los gastos del Estado. Todos los proyectos de inversión social se logran de manera equitativa, pues con los aportes que hacemos, tanto como personas naturales o como jurídicas. Precisamente, pues entonces acá no es de recibo pensar que la actividad comercial Pues puede madre. ser grave. Hay algunos municipios Dame, que les no voy a son... cerrar el micrófono a todos. Les cierro, perdón, les cierro el micrófono a todos, por favor, para que únicamente la persona que esté hablando encienda su micrófono y únicamente hable una persona, ¿listo? Para no interrumpir. Discúlpame, ¿quién estaba hablando? Le decía, profe, le Eh, decía gracias, ajá, que no todos los municipios tienen la capacidad impositiva pues de la carga tributaria, pero pues no es legal ni tampoco pues en mucho tiempo que no se tribute. Entonces, en esa medida, además de lo práctico que exponemos como beneficios, hay otros beneficios para quienes se legalizan, o más sobre el régimen simple. Por ejemplo, que con este régimen uno no está obligado a actuar como agente retenedor, disminuye las tasas, que ya usted lo expuso muy claramente. Entonces, eso es precisamente lo que el gobierno nacional busca, porque son muchos los recursos que se fuman para los aportes por el tema de las economías informales. Precisamente yo les comento, en algún momento hice un estudio de mercado sobre el impacto de la economía informal en los tributos municipales y es bastante impresionante. Entonces, algunos municipios optan como la actividad informal de grabarla un poco más costoso. Tomemos, por ejemplo, X municipio donde la actividad comercial en régimen común de industria y comercio son 2 VTs bimensuales. Estamos hablando de 72.000 pesos cada bimestre. Mientras que a la actividad informal le cobran una VT diaria por el ejercicio de la actividad. Entonces, pero es una forma precisamente como para mantener el espacio público sin mayor invasión, y también para incentivarlos a formalizarse, pero sin embargo así muchas veces no lo hacen. muchas gracias por tu apreciación. Sí, claro, lo que ellos y buscan también es mucho generar un flujo de caja. Recordemos que tú tengas utilidades en una empresa al final de un ejercicio no significa que tú siempre tengas un buen flujo de caja, ¿cierto? Porque acordémonos que, digamos, nosotros pagamos las facturas, pues nos pagan normalmente las facturas a 60, 90 días, entonces, pues eso lo que me detiene es un poco el flujo de caja, lo mismo con el pago de las obligaciones a los empleados. Entonces, todo esto me facilita un mejor flujo de caja y tener siempre pues dinero para absolutamente todas las obligaciones que se tiene al momento en que tú tienes una empresa o un negocio, ¿listo? Entonces, esto sí fomenta mucho y que el flujo de caja pues sea constante. ¿Listo? Bueno, ¿quién tiene la mano levantadita que no haya hablado? Julia Betancourt.
Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, pues yo también me di a la tarea porque yo hace 8 días también me fui con la duda. Y tengo pues varios amigos contadores y todo, y también me puse a leer muchísimo. Entonces, pues básicamente, digamos, no se me corrige si me equivoco. Sí. Lo que entendí, pues bueno, la cuestión de la retención totalmente clara, no se le aplica ninguna forma, dado porque pues yo lo digo porque yo soy la que facturo y en todo lado, pues en la cuestión de yo soy en la empresa donde trabajo, régimen común. Entonces a mí sí me llegó un RUT en esta semana, la semana pasada, perdón, que decía así. Entonces me obligó como tal a leer y decir, venga, pero si decía que sí se le aplica IVA, ¿cuál otro tengo que exceptuarle? Entonces, la única que se le puede aplicar es el IVA. Ujú. Digamos también en el tema del tema de los abonos de los bimestrales que dicen que sí son obligatorios, pero no tienen ni porcentaje ni valor. Lo que dice la página de la DIAN en esa parte de los abonos es que es como una cuestión de también que la compañía no, digamos, no se gaste toda la plata del gobierno y que a final de año sean 40, 50, 70 millones que pagarle a la DIAN o mejor dicho al gobierno y no tenga cómo. Entonces, la intención de que ellos hagan los abonos bimestrales es para que no se cuelguen en la totalidad del valor al finalizar el año en el momento de presentar la declaración de renta. Que si se le asume todo, sí, pero también ellos manejan, digamos, me decía la contadora, me decía como para que usted me entienda, suponiendo cogen el 15%, entonces ahí le meten lo que es el ICA, lo que es la parte del IVA, lo que es la parte de tablizos y tableros, y entonces digamos como que le renden una nota a usted todo, y entonces sobre sus ventas que fueron 80 millones de pesos, sáquele el 15%, eso es lo que tiene que pagar. Más o menos así era lo que me daba a entender. Lo otro que ella me explicaba era que la persona, digamos, o empresa, que se pase a este régimen está obligado a facturar electrónicamente. No es si quiere, no es si le parece, es obligatorio, dado a que ellos también les dan la facilidad de obtener como el programa con ciertos meses ¿cómo se llama eso? Sí, como gratis, ciertos meses también, entonces sin ningún costo alguno, mientras ellos se van afianzando lo que decíamos del emprendimiento. Entonces, mientras van emprendiendo y ya tienen, digamos, cómo sostener esa parte, el gobierno también, eso es una de las ventajas, pero sí o sí tiene que facturar. No es que, digamos, yo me paso hoy a los 7 meses voy a facturar, no. Desde el momento en el que empieza, tiene que empezar a facturar electrónicamente. Oye, no, muchas gracias. Hiciste de verdad muy buena investigación, muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos que el tema de los anticipos, sí, claro, es para que al final del año pues no quede un montón de dinero ahí sin pagar y además lo que yo les digo, el tema de recaudo, digamos que para la DIAN es un poco más fácil solventarse, pues porque es que él recibe impuestos a nivel nacional, ¿cierto? Pero para el tema de los municipios, sí, pues es muy complejo el tema de no recibir recaudo de manera mensual o bimestral como lo hacían antes, ¿cierto? Entonces, como hablamos de que todos se van a pagar por una sola declaración, pues obviamente a ellos tampoco les sirve que solamente una vez al año se reciba el dinero y lo que tú digas. Si no son organizados o algo, pues se van a generar estos problemas después de solvencia para poder pagar. Adicional a eso, lo que tú me dices es muy cierto. ¿Qué es lo que pasa? Como al régimen de tributación, de simple de tributación, perdón, no se le va a aplicar retención en la fuente, ni retención de ICA, ni nada. Entonces, él por eso crea una sola tarifa sobre el total de los ingresos, ¿sí? Que es entre el 1.8% y el 14.5%. Entonces, como yo ya no tengo, o sea, como a mí ya no me retuvieron, que es un anticipo de ese impuesto de renta, entonces lo que se hace es unificar una sola tarifa. Entonces, esto también beneficia porque, pues, de acuerdo, y si yo soy régimen simplificado, si, digamos, si yo soy muy informal, pues tú sabes que cuando son a personas no declarantes, los porcentajes de retención también son más altos. Entonces, esto evita todo eso
y tú vas a pagar una única tarifa y al total de los ingresos al año. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quiere decir. Por eso no le aplican retenciones ni nada. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me hablaste que te quería como decir? No, pues creo que era como eso. El tema de la simplificación del porcentaje de declaración. Entonces, por ejemplo, tú tienes 100 millones y digamos que tú estarías dentro de la tarifa, ejemplo, del 1.8, tú a esos 100 millones le aplicas solo esa tarifa y aquí ya digamos que se utilizaría el tema de llevar cada uno de los porcentajes, pues a cada uno de los diferentes impuestos. ¿Listo? ¿Quién más tiene pregunta? ¿Quién más no ha hablado? Adriana Celeita. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mire, tengo una inquietud. O sea, se paga todos los impuestos y hacen lo del régimen simple, pero entonces adicionalmente, de acuerdo a las VTs, se le agrega el porcentaje de todos los impuestos sobre todos los impuestos que se están pagando. De acuerdo a los porcentajes, a las tarifas que teníamos en la presentación y de acuerdo a los grupos y las tarifas, ¿sí me entiendes? ¿A qué grupo perteneces? Si perteneces a una tienda pequeñita, micromercados, o si perteneces a un servicio, a servicios técnicos, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos, ¿sí? O de acuerdo a si tu servicio son profesionales de diferente, pues que sea intelectual, o si son actividades como de comidas, bebidas o actividades de transporte. Toda esa información están en la diapositiva. Si quieren, devolvámonos un momentico, vemos las diapositivas. Entonces, de acuerdo a tú qué grupo perteneces, con ese mismo, tú identificas también qué tarifa te van a aplicar. Estos son los grupos. Ahí los Sí, están ese viendo. es adicional a los demás impuestos, ¿no? Adicional. O sea, paga los impuestos de IVA, renta entre una sola, ¿sí? Saca el valor de los impuestos y adicionalmente te aplican ese porcentaje Es que adicional. lo que yo te digo, como a ti ya no te van a aplicar retenciones en el momento en el que tú vendes, ¿sí? A ti te aplican unas retenciones sobre eso que te están pagando, ¿sí? Cuando tú vendes, siempre te aplican retención a un régimen común y no sé qué. Sí, sí, Como a ti sí. te van a dejar de aplicar esas retenciones, entonces lo que generan es una sola tarifa sobre el total de los ingresos. Y tú dejas de pagar esos anticipos, porque las retenciones es eso, un anticipo al impuesto. Entonces, como tú ya no estás pagando esos anticipos por medio, digamos, de las otras empresas, que la empresa ¿qué hace? La empresa te retiene a ti No se la está pagando directamente la DIAN. y lo paga la DIAN, ajá, sino que tú directamente no te están cobrando, es como la figura, digámoslo así, como un autorretenedor, que a ti no te cobran, no te hacen retenciones, pero pues tú igual esas retenciones, esos anticipos, pues los pagas, no tienes que pagar directamente. Pero entonces acá la diferencia es que a ti te van a cobrar de acuerdo a las tarifas, de acuerdo al servicio, unos porcentajes más altos o más bajitos. Entonces acá coge y te dicen, listo, no, solo vamos a crear 4 grupos y de acuerdo a sus grupos y de acuerdo a sus ingresos, le vamos a aplicar una retención diferente. Entonces, de acuerdo a donde tú te ubiques, también te van a hacer aplicar la tarifa. Entonces, la mínima es el 1.8, que es del grupo 2, y la máxima es del 14.5%. ¿Listo? Vale. Entonces, de acuerdo a donde tú te ubiques. Si tú te ubicas en el grupo 1 y si tienes ingresos, de acuerdo a los ingresos, entonces te van a aplicar la tarifa. Profesora. ¿Sí? Pues escuchando a la compañera, yo creo que ya está un poco confundida porque esa tarifa solo se aplicaría para el impuesto de renta, independientemente al impuesto de aviso de tableros o de luz, porque yo creo que esas tarifas yo creo que las pone el departamento, ¿no? El municipio. No, pues que esas tarifas solamente se aplicaría para el impuesto de renta. Profe. No, porque es una tarifa simple consolidada.
Sí, como digamos, a ti te aplican cuando tú vendes, a ti te aplican una tarifa de retención de la fuente o una tarifa de retención de ICA, entonces ellos lo unifican y hacen una sola tarifa. Por eso se llama tarifa simple consolidada. O sea, para los otros impuestos como el impuesto de industria y comercio se aplicaría también o sea, depende del grupo. Sí, es solamente una tarifa general, completita. Ah, Sí, para todos completita. los impuestos solamente una tarifa, más el porcentaje que le están aplicando de acuerdo a las VTs que tenga. O sea, Ajá. las VTs y el porcentaje que se le dé al final de liquidación de impuestos a fin de año. O sea, eso menos que es a fin de Y año. la subvención tengo entendido que es ya como para ustedes definir en qué parte del grupo está prácticamente y ver la tarifa que se le va a liquidar cada impuesto. Ah, ya, ahora sí salí de la duda. Muchas gracias, profe. Listo. Sí, sí, sí. No, la idea de esto es que eso consolide y se aplique una sola tarifa. Es una Mm, facilidad también que genera, se aplica una sola tarifa. Entonces, en resumidas cuentas, yo pienso que sí es más económico. O sea, si uno se pone a ver, por ejemplo, si yo trabajo en actividades profesionales, a mí normalmente me cobran, si yo soy declarante, me cobran el 10, si yo no soy declarante, me cobran el 11. Más aparte me hacen retención de ICA. Entonces, por más que yo tenga ingresos acá, digamos, tengo que tener ya muchos ingresos para que me aplique un 14,5%. Pero de ahí para abajo, pues yo me beneficiaría mucho porque no me aplicarían todas esas retenciones, sino al final del año yo pago solo una y con un porcentaje más bajito. Profe, pero yo ahí tengo una duda porque es que habría que estudiar cada caso de cada empresa, porque si es una empresa que de pronto declara por presuntiva, no aplicaría para ese régimen. Otra cosa, profe, es que en la declaración de renta la depuración permite de pronto que no sea tan alto el pago de la renta. Entonces, en este caso siempre aplica los ingresos. Ahí yo no veo que haya depuración, o sea, que hayan que aplicar gastos deducibles, no, simplemente son los ingresos, lo que ingresó a la empresa, sobre eso se aplica la tarifa. Pero sí hay unos descuentos que es los que yo te mostraba aquí en la página de, devolvámonos otra vez a la página para que todos los veamos. Sí, Para profe, yo vi lo de, Porque de la seguridad social, pero yo veo que eso es realmente, en mi concepto, creo que hay muchas empresas que tendrían era que revisar realmente si pagar por este tipo de régimen les sale mucho más económico, porque es que hay empresas que pagan solo por presuntiva y usted sabe que en 2 años la presuntiva va a quedar en el 0%, si no estoy mal. Actualmente estamos al 1,5%, entonces yo creo que no, y creo que en este régimen no deben dejar pagar por presuntiva. no, pues realmente ninguna parte habla sobre el tema, pero pues sí, o sea, sí te puedes descontar por ejemplo, los aportes a pensiones, te puedes descontar el 0,5% por los pagos que te hicieron con tarjeta de débito, crédito, o sea, sí, y de igual forma, lo que yo te digo, tú te haces, o sea, con las retenciones, que es un anticipo, vuelvo y digo, la retención no es como tal un impuesto, es un anticipo. Entonces yo me lo deduzco, digamos, en el tema de renta, pero como ahí no me hacen la aplicación, entonces yo sí o sí tengo que pagarlo, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que es como otra manera de pagarlo. O sea, no es que tú dejes de pagarlo o es que empieces a pagar de más, se paga pero se paga con tarifas diferentes y se paga de otra manera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Hay más preguntitas. Bueno, aquí hay varios con la mano levantadita. Laura Duque, ¿tienes más preguntitas? No, profe, ya me han ido resolviendo algunas ahí con lo que van preguntando mis compañeros. Gracias. Ah, listo, perfecto. Iván Vaquero. Sí, profe, yo tenía una pregunta, es que me quedó una cierta duda respecto al tema, y Sí. es en el tema del IVA. Ujú. Se supone que, digamos, yo soy régimen simple de tributación, ¿cierto? Ujú. Y yo tengo, digamos, por mis ingresos y el tipo de actividad económica que tengo, digamos, yo estoy obligado a pagar el IVA. Entonces yo cobro mi IVA y toda la cuestión. Pero mi pregunta viene ahí. Cuando yo le facturo a un cliente mío
que no tenga obligación al IVA, por ejemplo, el eléctrico que fue y me pasó su cuenta de cobro para que yo le pague el trabajo que él me realizó, yo no le debo cobrar el IVA a él, porque él no está obligado a IVA. Entonces yo ¿qué le haría a él? Me haría un IVA retenido, No, es que o está hablando cómo de... sería ahí. No, no, no. No, porque tú no Siempre, estás, el IVA es a lo que vendes. ajá. No, Es o sea, servicio. es Si usted está... diferente. Es diferente la obligación tuya de cobrar IVA a la obligación tuya de pagarlo, ¿sí? O sea, si tú estás obligado a cobrar el IVA, tú en absolutamente a todo el mundo, sea el régimen que sea, tú le tienes que cobrar el IVA. Si tú no estás obligado a cobrar el IVA, entonces a ninguna empresa, independientemente de lo que sea, le vas a llegar a cobrar IVA. ¿Sí me hago entender? Entonces, así tú le cobres o sí, le vendas algo a una persona de un régimen simplificado, de una persona que no está obligada a cobrar IVA. Si tú estás obligado, o sea, si yo, por ejemplo, si yo, Tania Moreno, digamos, me ingreso al régimen simple y estoy obligada a cobrar IVA, yo a ti, Iván, te tengo, o sea, así tú pertenezcas a un régimen simple y no estés obligado a facturar IVA, yo sí te tengo que cobrar el IVA a ti. ¿Sí me entiendes? Mientras que tú si me vendes a mí, tú no me puedes a mí cobrar el IVA. Es diferente, ¿sí? Es la obligación de cobrarlo, más no de pagarlo. De pagarlo, sí siempre hay que pagar el IVA y seamos régimen simplificado, seamos lo que sea, tenemos que pagar el IVA, ¿sí? Entonces es diferente el concepto. Sí, ¿queda claro? Sí, profe, sí me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Listo, Sí, sí, señora. no. O sea, esa es, Profe, dime. yo tengo otra pregunta, me resultó una inquietud de última hora. O sea, en el caso del régimen simple, cuando le retienen a uno IVA, hay empresas que le hacen rete IVA a uno, al régimen simple se puede o funciona normal, o siempre se ha hecho el régimen común cuando retiene el IVA, cuando hay rete IVA. Porque, por ejemplo, la alcaldía, los colegios son empresas que retienen IVA y hay empresas que son grandes contribuyentes que son retenedores de IVA. Sí, es que es diferente, o sea, cuando tú le haces la aplicación de retención de IVA a alguien que no te factura IVA, tendrías que hacerle el IVA teórico, pero creo que esos IVAs teóricos y esa retención pues ya no se estaba aplicando. Antes se hacía que el IVA teórico y se aplicaba la retención que finalmente pues eso hacía efecto cero. Pero en general la retención de IVA pues eso se hace, es diferente, o sea, es una retención más a persona, o sea, como régimen común, sí, entre gran contribuyente, entre régimen común, realmente es que se ha aplicado los grandes contribuyentes o los autorretenedores, pues a los más pequeñitos. ¿Sí? Entonces, es distinto. Digamos que ese rete IVA a personas naturales o que no están, o sea, que no están obligadas a pagar IVA, antes se hacía con un IVA teórico, pero sí no te aplicaban esa retención, entonces ya ahorita digamos que esa obligación no se quitó porque pues realmente pues no existe en sí la retención hacia la persona que se le aplica, ¿sí? O sea, si le factura a un gran contribuyente, a una persona, ese rete IVA normal con el régimen simple. O sea, si yo le vendo a un gran contribuyente o Sí. a una empresa del Estado, ellos siempre retienen y hacen ciertas retenciones. Sí, ellos te hacen a ti las retenciones, pero no, discúlpame, no te entiendo bien la pregunta. O sea, tú eres régimen simple, ¿sí? Y no estás obligado a cobrar IVA, ¿es a lo que te refieres? Rete IVA. O sea, a que nos descuenten el rete IVA. Por eso, pero es que el rete IVA es cuando tú cobras IVA. Sí, correctamente. Profe, Sí. qué pena, meto la cucharada. Sí.
Es que lo que está diciendo la compañera es que, digamos, si suponiendo un gran contribuyente, nosotros le vendemos que si ellos nos hacen el rete IVA al momento de aplicarnos el IVA, la respuesta es no si pertenece al régimen simplificado, perdón, Sí, simple de tributación. Ese lo anula totalmente porque a él no le pueden aplicar absolutamente ningún Ninguna impuesto, retención. sino solo, exacto, ninguna retención, sino solo el IVA. Ningún otro más aplica para ese. ah, Pero ya, el esa era la IVA pregunta. es el cobro de IVA, a lo que nos referimos acá. O sea, Sí, te uno cobra el cobran IVA, el IVA, pero la retención no. Yo te entendiera como si eres régimen simplificado, no te hacen régimen retención. simple, régimen simple. Ah, no, 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 claro, te estaba entendiendo diferente. No, el régimen simple. Ah, ok, sí, de acuerdo. No te pueden hacer ninguna retención porque cuando tú perteneces al régimen simple no te aplican retención. Listo, que sí te van a cobrar el IVA, sí te lo cobran. Digamos, es el cobro del IVA más no retenciones. Bueno, no ninguna clase de retenciones. Así son empresas del Estado, no deben hacer las retenciones que siempre, por lo usual, siempre hacen cuando hacen compras. No, no, no. Si tú eres régimen simplificado, nadie te hace Simple. retenciones. Nadie, o sea, ningún tipo de empresa, así sean empresas grandes contribuyentes, así sean autorretenedores, régimen común, nadie te aplica esas retenciones por pertenecer al régimen simple de tributación, que es lo que volvemos a lo mismo. Como no te aplican esas retenciones, por eso tú tienes que pagar sobre los ingresos las tarifas de retención. ¿Sí me entienden? Entonces, es lo mismo, es lo que yo les decía, es pagar, pero pagar de una forma distinta. Sí, porque finalmente cuando te hacen la retención, te están haciendo la retención sobre el ingreso de la misma manera, sino que tú aquí ya lo vas a manejar con unas tarifas distintas y en unos plazos distintos para pagar, lo que te va a generar un flujo de caja muchísimo mejor. Porque entonces como no te van a dejar no te retienen eso, pues tú esa plata la puedes invertir de otra forma diferente. Digamos que sí, lo que recomiendo mucho, mucho, mucho es que tampoco nos dejemos coger ventaja y lo que hablábamos, tratemos de pagar, si tenemos el dinero para pagar el anticipo, así, o sea, si tenemos la forma de liquidar de forma bimestral e ir pagando, es mejor, muchísimo mejor ir pagando y luego descontarme esos anticipos y pagar un saldo pequeño, a no dejar todo para el final, o sea, pagar muy poquito en los anticipos, porque ya que esto no tiene como un porcentaje exacto, no pagar muy poquito en los anticipos y que después pues sea muy complicado también reunir todo ese dinero para pagar al final del año. ¿Listo? Entonces es importante eso. Adriana Celita, ¿tienes más preguntitas? Tú ya has... Hola, ¿verdad? No, profe, ya se me ¿Ya? olvidó. Sí, Ah, señor. que no bajan la manita, No, que no entonces bajo la mano. queda ahí como todavía la... Listo. Eduardo Zuleta, ¿tienes alguna preguntita? Sí, claro. Tengo una preguntita, una duda. Por decir, cuando yo me acojo al régimen simple de tributación, por obligatoriedad, ¿tengo que llevar contabilidad como tal? Pues si tú no estás obligado a cobrar IVA, digamos que no, porque, o sea, contabilidad como tal, no. De pronto tú necesitas a alguien que te ayude con el tema ya de la declaración al final del año. Pero no, realmente ahí no habla, pues, obligación a llevar contabilidad. Pero pues igual si tú ya vas a empezar a cobrar un IVA, sí, sí, eso te obliga directamente a tener una contabilidad porque tú ya tienes que tener el control de ingresos, el control de IVA, el control pues de los anticipos que se pagan de IVA, al final la declaración que lleve todo. Entonces sí, sí ya estarías obligada, además que tienes que tener la facturación electrónica, sí, absolutamente todo. Ah, ya. Pero con la facturación electrónica, de todos modos, tengo que adquirir un software, bueno, Pues, proveedor, dicho. Entonces, digamos que uno de los beneficios es que te lo dan la DIANTE y por estar en el régimen simple de tributación, te dan unos meses gratis para que tú empieces a hacer la facturación de IVA y pues ya cuando tengas más solvencia,
entonces ya puedas adquirir un software pues que te tenga toda la información. Entonces, esto es perfecto para los emprendedores que hasta ahora están reuniendo capital, ¿sí? Pues porque de pronto no van a tener pues el dinero suficiente para invertirle de una vez a un software. Ah, ok, ok. Listo, listo, gracias. Listo. Sandra Mutis, ¿tienes alguna preguntita? Hola, profe, buenas noches. Primero Bueno, que todo, pues gracias por la clase y a los compañeros que me han aclarado muchísimo en todo este tema, porque la verdad sí tenía muchas dudas. Profe, a manera de ejemplo, quería preguntarle lo siguiente. Tengo entendido que quien hace rete IVA son los grandes contribuyentes, ¿cierto? ¿no? Eso. Ahora, del tema que estamos hablando, de este régimen simple, como ejemplo, digamos, tengo una peluquería, Norberto, por decirlo de esa forma. Si Norberto va a comprar y él pertenece, Norberto, al régimen simple y va a comprar los suministros de peluquería, se podría decir, a L'Oréal París, que es ya un gran contribuyente, entonces, ¿él qué hace? Va allá a la tienda y le dice, mire, yo pertenezco a este régimen, o le lleva los papeles. ¿Cómo hace él? Le informa a L'Oréal París, por ejemplo, y a ella no le aplican a él el IVA. Bueno, ¿A eso se refiere? No. Hay que tener dos puntos muy claros. Cuando tú compras, tú eres el que tienes que aplicar retención. O sea, ejemplo, Norberto, si va y compra a L'Oréal París y hablemos de otro, o sea, digamos, salgámonos un poquito de este régimen simple y hablamos de los otros regímenes. El que tendría, digamos, si son régimen común los dos, el que tendría que aplicar la retención es Norberto, que es el que está comprando, ¿sí? Y al que vende es al que le aplican la retención, ¿sí? Entonces, primero, esos dos temas. Segundo, cada vez que tú, digamos, vas a comprar o a vender, tú estás obligado a dar normalmente todos los proveedores te piden el RUT. Entonces, en el RUT, ahí te va a salir que tú ya perteneces al régimen simple. Entonces, como ya perteneces al régimen simple, volvemos a lo que a ti te van a cobrar un IVA, el IVA te lo van a cobrar. Pero lo que no va a hacer es que cuando te compren a ti, no te van a aplicar retenciones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que, digamos, en este ejemplo, Norberto es el que está comprando, él no aplica retención. Y si fuera al contrario, que L'Oréal le compra, digamos, a Norberto, que sería pues algo muy hipotético, ¿no? Le compre algo a él, tampoco le aplicaría retenciones. Entonces, ni aplica retenciones, ni le aplican retenciones. Entonces, eso que facilita también, si yo no tengo la necesidad y si yo no aplico retención, pues tampoco tengo que hacer la declaración de retención mes a mes o bimestralmente, ¿sí? Entonces, son como, como simplificar definitivamente tanto como agente retenedor como a mí que me retiene, sí simplifica de ambos lados. Sí, sí es clara de pronto el ejemplo. Pues sí, profe, o sea, lo que usted me está diciendo es que no hay retención de ninguno de los lados, ¿cierto? No. Ni del gran contribuyente, que sería en este ejemplo que se me ocurrió nada más, que sería L'Oréal, ni en el caso del régimen simple, dado el caso de que sería Norberto, si va a comprar los suministros de peluquería. Ninguno de los dos aplicaría, ¿cierto? Ninguno de los dos aplicaría de ninguna de las maneras. ¿Listo? Y tengamos siempre presente que el que retiene es el que compra. ¿Listo? Si tú estás vendiendo, a ti te van a retener. Entonces hay que tener bien claro eso. Ya, profe, perfecto. Gracias. ¿Listo? Listo, dale. Ángela Amado, ¿tienes alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Pues más que una pregunta era como un aporte. Sí. Porque veo que
tal vez no ha quedado como muy claro cómo sería el pago de los anticipos de este régimen simple de tributación. Sí. No sé si de pronto mis compañeros de clase han tenido como la experiencia de llenar y pagar el formulario del ICA, del impuesto municipal. Es algo, lo veo yo y lo entiendo yo, que es como algo similar. Se paga el ICA, bien sea mensual o bimensual, pero se paga sobre un anticipo. ¿Qué pasa? Que yo genero el ICA como si lo estuviera pagando normal, pago durante todo el año anticipos. Ya en enero hago mi formulario normal, como del año inmediatamente anterior, y ya con esos anticipos miro si mi saldo queda a favor o en contra y veo uno si se paga o si sigue quedando a favor. Es como algo así. Yo todo el año en el formulario de ICA lo que se hace es hacer anticipos. Uno paga mensualmente ese impuesto de industria y comercio, pero son anticipos. Creería yo, es lo que entiendo que va a ser así, tal cual. Estoy declarando sobre lo que gané en el mes, sobre la actividad económica de la empresa del mes, pero todo esto se llama anticipo. Entonces ya lo que hago es, digamos, en enero de este año, lo que hice fue ya hacer la declaración real del año 2020, lo crucé contra mis anticipos y digamos que me quedó a favor 30.000 pesos. Podría ser. Así entiendo yo que va a ser estos formularios con la DIAN. Siento yo que es como así. Sí, es así. O sea, yo bimestralmente voy a pagar un anticipo, ¿sí? Y al final lo que hago es descontarme del impuesto a pagar, me descuento todos esos anticipos. Entonces, por eso es importante, es como no está obligado a pagar un porcentaje como tal, como el anticipo, entonces pues sí, es como lo que se va facturando, lo que se va, pues irlo pagando para con eso uno queda al final, pues un montón de dinero y de pronto uno queda corto también para pagar. Que sí, claro, tributariamente es mejor así porque digamos si vas a pagar 4 millones, 3 millones de ICA mensuales, es mejor hacerlo por anticipos que no que te toque pagar entre 40 y 50 millones de pesos de un solo pago. Es duro. Exactamente. Duro. Entonces esos anticipos lo que hacen es facilitar. Pero digamos, como veo que varios compañeros de clase se han pedido, ¿cómo así que anticipos? Si han tenido experiencia o saben cómo o han hecho alguna liquidación del ICA, el impuesto de industria de comercio, es así, es similar. Se me hace a mí. Y más que todo lo asocio que va a ser igual porque pues con el ICA nosotros pagamos avisos y tableros y la sobretasa a un venir, se paga en el ICA. Entonces lo que hizo fue coger ese formato la DIAN. Y unirlo. Y unirlo, unificarlo. Entonces, por ese lado se me hace fácil. Y si los compañeros han tenido experiencia con este impuesto, es así. Yo pienso que va a ser así, tal cual como pagamos actualmente el ICA, así va a ser con este régimen, pero solo que se traslada a la DIAN. La ventaja también, lo que yo te digo muy grande, es que como yo estoy pagando anticipos, me va a quedar una sola declaración en firme que ya va a ser al final del año. Entonces, yo ya al final del año, yo ya tengo clarísimo que no se me va a quedar ninguna factura, así que no va a pasar nada. Digamos que con el pago, digamos, de IVA bimestral, hay mucho el riesgo de que se me quedó algo por fuera o algo pasa y tengo que ir a hacer corrección. Entonces, esos de las correcciones de forma, digamos, bimestral, pues también va a ser un poco más fácil y va a solventar un poquito también esto de que solo quede una sola en firme y que yo ya pues voy a estar muy recontra segura de la información que ya voy a entregar. Entonces eso también es de ser muy organizado en temas también de la contabilidad. Sobre todo en diciembre, que casi siempre se nos queda algo por fuera, una factura, algo que tenía IVA, algo que tenía retención, siempre pasa en diciembre y en enero uno paga y no se da cuenta o muchas veces... No, es que durante todo el año a uno se le quedan cositas, entonces digamos que esto lo que facilita es eso, que yo ya, si se me quedó algo, no voy a tener que pagar esa sanción de una sola, sino pues ya voy a tener más tiempo para organizar mejor. Eso no significa que uno también tiene que descuidarse en ese sentido y decir, no, entonces yo al final cojo y adelanto toda la contabilidad y dejémoslo así. No, porque precisamente es evitar... Pues no pagaría esas sanciones por corrección. Exactamente. Sí, eso facilita un poco ese tema. Sí, muchas gracias. No, y el tema de lo que tú dices de pagar ICA
por cada uno de los departamentos, o sea, si yo le hago, por ejemplo, si yo le hago retención, si yo compro suministros a diferentes departamentos y pagar en cada uno de los departamentos, también es muy complejo. Entonces, acá lo que se va a hacer a un solo, se hace en un solo pago y se reparte pues a los departamentos que sean necesarios. Sí, muchas gracias, Ángel. Listo. Luis Molina, ¿tienes alguna preguntita? Profe, buenas noches. Más que una pregunta, pues un aporte sobre cuando hablan que al régimen simple no se le aplica ningún tipo de retención. Ajá. Yo quiero explicar, cuando régimen simple vende a régimen común, el régimen común debe aplicarle retención por concepto de IVA. Quiere decir que cuando el régimen simple me vende ya sea un bien o un servicio grabado con el IVA, el régimen común por obligación le debe hacer la retención de rete IVA por el 15%. Es una de las excepciones que tiene el régimen simple, que es la única retención que se les puede aplicar a ellos, sea por IVA o por pagos laborales. Podemos mirar las exenciones, usted la mostró en una diapositiva y de igual pues yo siempre le aplico la retención de IVA del 15% cuando el producto es grabado con IVA. No, o sea, a ti te cobran, no, en el régimen simple te cobran IVA, pero más no te aplican retención. O sea, de ninguna, ni rete fuente, ni rete ICA, ni rete IVA. Sí, claro, siempre. Si régimen simple vende producto grabado con IVA y yo soy régimen común, al comprarle yo debo retenerle el 15% del IVA del producto o servicio que él me está ofreciendo. Ellos nos retienen a nosotros el 15%, ¿sí? Sí, o sea, el régimen común debe retener el 15%. Régimen simple. O sea, o sea, en la diapositiva usted lo mostró. Yo estoy buscando precisamente la diapositiva, pero no. Sí, que es pues uno de las retenciones que debe aplicarse al régimen simple. Ay, mentira, sí, acabo de encontrar la diapositiva. A ver, les comparto nuevamente la diapositiva. ¿Ahí están viendo la diapositiva? Sí, señora. Sí, señora. Del régimen simple. Entonces, acá en el número de 3 dice, no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarlas, que es lo que hablamos. Ni le aplican retenciones, ni va a aplicar retenciones. Excepciones, pagos laborales y retenciones a título de IVA. O sea, si se hace rete IVA. Sí, se hace rete. Sí, se hace rete IVA. Sí, señor. Tienes toda la razón. Sí, aquí lo dice. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Retenciones a título de IVA es una de las excepciones. O sea, no hacen retención en la fuente ni hacen retención de ICA. Pero la retención a título de IVA sí la podrían hacer. Sí, señora. Sí, señor. Tienes toda la razón. Esa era la duda sobre la que le estaba preguntando, profe. Sí, tienen toda la razón, sí. No, y ahí quedó de verdad la diapositiva. Listo, no, perfecto. Muchísimas gracias de verdad y muy buen aporte. Nos devolvimos a la diapositiva. Muchas gracias. Y en el chat ya habíamos dicho lo mismo, profe. Sí, no, pues es que lo que pasa es que para, digamos, estar pendiente del chat y pues ustedes, pues me queda más complejo. Entonces, digamos que el chat es buenísimo porque entre ustedes se retroalimentan. Pero pues digamos que estar como tan pendiente de lo que escriben, no tengo la oportunidad porque pues sí, o sea, es como muchos frentes. Listo. Y pues que no todos leemos los chats porque estamos poniendo cuidado como otra cosa. Entonces, si no estamos pendientes de los chats de todos, tampoco, a veces son muchos y todos escriben y todos opinan. Sí, por lo que el grupo es tan grande, pero bueno, no, muchísimas gracias. De verdad, un tema muy interesante, muy chévere, con muchas cosas. Les recomiendo mucho los videos de la DIAN. Realmente están sacando una información de una forma muy clara, muy precisa, con cartillas, con videos, con absolutamente todo, que nos resuelven de alguna manera las incógnitas. Igual no le tengamos miedo a la DIAN.
ellos también, nosotros podemos ingresar a la página, buscar directamente, hacer las preguntas a ellos por chat. Ellos digamos que no te dan la respuesta como tal directa, pero sí te remiten a lea este decreto, lean esta cartilla, te la envían, entonces es muy bueno. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya pues gustado la clase. A mí me pareció muy interesante, la verdad. Muy chévere haber visto este tema así como tan a profundidad. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y pasen una feliz noche.